El mundo de Sofía, del autor Jostein Gaarder, es una novela que tiene como tema la historia de la filosofía. Tal vez algunos se preguntan si es importante esta rama del saber llamada filosofía, y la respuesta puede surgir al culminar la lectura de este libro o si no al terminar este video. Necesitamos encontrar una respuesta a quiénes somos y por qué vivimos, se dice en una parte. La protagonista se llama Sofía, una adolescente que cumplirá 15 años en unos días. Va recibiendo cartas que le causan sorpresa y la van cautivando poco a poco. El primer sobre contenía una hoja que simplemente decía: ¿Quién eres? Sofía se torna reflexiva. Piensa que ahora es Sofía Amundsen, pero algún día dejará de serlo, pues habrá muerto. Recuerda a su abuela, que estando convaleciente pensaba que iba a morir, y recién ahí se dio cuenta de lo valioso que es vivir. Sofía también toma conciencia de su vida efímera, y se pregunta si habrá otra vida después de la muerte. No encuentra respuesta a esto y tampoco a quién eres, pero las preguntas no le son indiferentes. La siguiente carta también contiene una sola pregunta: ¿de dónde viene el mundo? Tampoco jamás se había preguntado esto. Ahora que lo analizaba, veía que todas las cosas que conocía tenían un principio, así que era lógico que el mundo también lo tenga, pero Sofía admite que no lo sabe. En la siguiente correspondencia, ella lee que la filosofía consiste en hacerse preguntas y tratar de encontrar las respuestas, aunque no siempre se logra hallarlas. Sin embargo, hacerse preguntas filosóficas ya es un avance respecto a no preguntarse nada. Ahora, ¿cómo es que nacen esas preguntas? Pues mediante el asombro. Desde la antigüedad, los filósofos griegos se asombraron ante la naturaleza, la vida de los hombres, la vida en sociedad, etc. Los hombres que no se asombran, tanto los antiguos como los actuales, dan por hecho que todo es normal, que no hay nada que cambiar. Sofía lee la comparación del mundo como un conejo blanco. Este conejo blanco es usado por el mago para hacer sus trucos, y el conejo no se da cuenta de que está participando en un acto de magia. Las personas somos como las pulgas de ese conejo. Algunas ni cuenta se darán de lo que sucede con el conejo. Pero las que tienen la capacidad del asombro buscarán desentrañar cómo ocurren los supuestos trucos de magia. Los niños son los que mejor poseen la capacidad de asombrarse, pero a medida que van creciendo van perdiendo esa capacidad. Siendo adultos se habitúan o acostumbran a una realidad que aprendieron de otros, a sistemas económicos, políticos, religiosos, sociales, que les fueron impuestos, sin asombrarse de lo que experimentan. No quiero que tú, justamente, estés entre los indolentes e indiferentes. Quiero que vivas una vida despierta. Es lo que Sofía lee en una parte. También está que recibirá un curso de filosofía totalmente gratis. Si en algún momento ella no desea continuar, le puede dejar un aviso en el buzón de correos. En la siguiente carta está que antiguamente los fenómenos naturales se explicaban por mitos. Zeus era el dios del rayo, y cuando estaba enojado se producían truenos y relámpagos. Del mismo modo están los mitos vikingos, con el dios Thor y su martillo, que producía rayos porque luchaba contra los trolls. Si había sequías y hambrunas, era que Thor estaba perdiendo. En caso contrario, estaba venciendo. Fueron los filósofos de la antigua Grecia quienes empezaron a estudiar la naturaleza sin suponer causas divinas. Fue en la región de Mileto donde comenzó el estudio. Se les conoce como los filósofos de la escuela de Mileto. El primero del que se sabe fue Tales, quien dijo que el origen del mundo es el agua. La razón de esto sería que los animales y las plantas tienen el alimento y la semilla húmedos. También asumía que la tierra flotaba sobre el agua. El siguiente filósofo fue Anaximandro, quien dijo que el principio de las cosas es el apeiron, llamado también como lo indeterminado. El apeiron es majestuoso, es la totalidad. Las cosas se engendran por segregación, se van separando del conjunto de la naturaleza verdadera, con un movimiento como de filtración. Primero lo frío y lo caliente, y luego las demás cosas. Así se forma la individualidad, pero esto es una injusticia. Entonces hay una necesidad que hará volver las cosas a ese fondo último. Sin injusticias es el apeiron, inmortal e incorruptible, donde no predominan unos contrarios sobre otros. A través del tiempo se logrará ese retorno a la unidad, de donde se ha salido injustamente. El tercer filósofo representativo de la escuela de Mileto es Anaxímenes, quien dijo que el principio de todo es el aire. Parece una simple sustitución del agua de Tales, pero Anaxímenes aclara que el aire tiene dos propiedades inherentes, y son la condensación y la rarefacción. El aire condensado es agua, y a medida que se gradúa la condensación, se forman las nubes, la tierra y las rocas. El aire enrarecido es fuego. Ahora pasamos a la escuela pitagórica, cuyo fundador obviamente fue Pitágoras. Nos encontramos a fines del siglo VI a.C. Los pitagóricos hablaban de tres modos de vida, y son
el de los que van a comprar y vender, el de los que corren en el estadio y el de los espectadores que se limitan a ver. Este tercer modo es el elegido por los pitagóricos. Viven una vida llamada teorética o contemplativa. La dificultad para esta vida es el cuerpo, con sus necesidades que sujetan al hombre. Es necesario liberarse de esas necesidades. El cuerpo es una tumba, dicen los pitagóricos. Hay que superarlo, pero sin perderlo. Para lograrlo, ellos se enfocaban en el alma. El alma debe mantenerse elevada, entusiasmada, moderando al cuerpo. Así el hombre se transforma en un amante de la sabiduría, en un filósofo. Fueron los pitagóricos los primeros en emplear el término filósofo, siendo más modesto que sabio. Los pitagóricos buscaban un orden en el mundo, descubriendo los números y las figuras geométricas, que no son corporales, pero vienen a ser las esencias de las cosas. Entonces vemos que en la escuela pitagórica tenemos el primer ejemplo claro de filosofía entendida como un modo de vida, y la búsqueda de un orden inherente matemático del mundo. A continuación aparecieron los filósofos ubicados en Elea, siendo el más importante Parménides. Parménides enseñaba que todo lo que hay ha existido siempre. Nada puede surgir de la nada, y tampoco algo se puede convertir en otra cosa. Todo es uno, eterno e inmutable. Hay que entender que los cambios que vemos en la naturaleza, sean nacimientos, envejecimientos, muertes, día, noche, frío, caliente, etc., son apariencias según Parménides. Los sentidos corporales nos hacen percibir los cambios, pero los sentidos no son confiables. Otro filósofo perteneciente a la escuela eleática, llamado Zenón, señaló algunas paradojas respecto al movimiento. En una dice que para ir de un punto A hacia B, había que pasar primero por un punto C, y para llegar a C, primero hay que pasar por D, y así habría que pasar por una infinidad de puntos, y nunca se podría llegar al punto B, concluyendo que no es posible el cambio de posición. Otra paradoja es cuando en una competencia están el guerrero Aquiles y una tortuga, siendo Aquiles 10 veces más rápido que la tortuga, así que dándole una distancia de ventaja a la tortuga, ambos parten. Y cuando Aquiles recorrió cierta longitud, la tortuga habrá recorrido la 10ª parte de Aquiles. Y cuando éste recorra otra distancia, la tortuga habrá recorrido otra 10ª parte de esa distancia. Y así Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Estos dos ejemplos demuestran, según Zenón de Elea, que racionalmente el movimiento no existe, aunque percibamos con los sentidos que sí se puede llegar de un punto a otro, o de que Aquiles deja atrás a la tortuga. Sofía continúa leyendo la carta. Ahora tenemos a Heráclito. Vivió en Éfeso. Era todo lo contrario a los eleáticos. Para Heráclito solo existe el cambio. Todo está en proceso. Nacimientos y muertes, transformación y destrucción. Es conocido su ejemplo de que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque el agua ya no es la misma. Y la sustancia menos consistente de todas es el fuego. El mundo es un eterno fuego que se transforma, según Heráclito. Continuamos con Empédocles, quien, tomando los 3 elementos de sus predecesores, agua, aire y fuego, añadió la tierra, siendo estos 4 elementos, al combinarse, los que dan origen a todo lo que vemos en la naturaleza. La unión y separación del aire, agua, fuego y tierra para crear las cosas se realiza mediante el amor y el odio. Apareció Anaxágoras, quien dijo que no hay 4 elementos, sino infinitos. Los llamó homeomerías, y vienen a ser semillas que contienen algo de todo. La manera en cómo se juntan y originan a las plantas, los animales, la tierra, al hombre, etc., está determinado por una energía o espíritu llamado nous. La carta culminó, Sofía se va a descansar. Al día siguiente recibe otro sobre y se pone a leer. Está Demócrito, que vivió entre los años 460 al 370 a.C. Demócrito no creía que la materia podía dividirse infinitamente, como lo creía Anaxágoras, sino que estaba compuesta por partes indivisibles, llamados átomos. Todo, incluso el alma, está compuesto de átomos. Hay que entender que estos átomos eran distintos entre sí. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos, y gracias a estas formas diferentes pueden componer diferentes cuerpos. Cuando un cuerpo, por ejemplo, de un árbol o de un animal muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo. De igual forma, los átomos del alma, cuando muere una persona, se dispersan hacia todas partes, luego entran en otra alma, en proceso de creación. Esto significa que el ser humano carece de un alma inmortal. Ahora, respecto al conocimiento, según Demócrito, las cosas emiten una especie de espectros o imágenes sutiles, compuestas de átomos más finos, que penetran en los órganos de los sentidos. Así la mente recibe una copia o réplica de la cosa, y en esto consiste el conocimiento. Es una doctrina, por tanto, sensualista. Sofía termina de leer la carta, está observando desde la ventana, pero baja a la calle a tomar aire, y al abrir la puerta encuentra otro sobre en la escalera.
Lo coge y de inmediato regresa a su cuarto. Su madre le pregunta si se encuentra bien, porque la ve extraña, y Sofía responde que está bien. Esta nueva carta trata del hombre como centro del interés filosófico. Los filósofos de la naturaleza quedaron atrás. Fueron los sofistas los primeros en interesarse por el hombre y sus relaciones sociales. El más importante fue Protágoras, quien decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y esto significa que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en función a las necesidades del hombre. Respecto a las preguntas sobre la constitución del mundo, el origen del universo, la creencia en los dioses, etc., Protágoras decía que nunca sabremos la respuesta, y que la vida es breve. Los sofistas viajaron mucho y conocieron distintos sistemas políticos y sociales, enseñando que lo que es inmoral en un pueblo puede ser bien visto en otro. Fueron los que enseñaban que no hay verdades absolutas, todo es relativo. Ante esta postura relativista, apareció en la historia el filósofo Sócrates. Sócrates sí creía en verdades absolutas y consideraba que el hombre debe encontrarlas. Él vivió entre el 470 y 399 a.C. Su método era la mayéutica, que consistía en preguntar a su interlocutor en dar una definición de algo que el acompañante de Sócrates creía conocer. Por ejemplo, Sócrates preguntaba qué es la belleza y el otro respondía que consistía en un rostro bello o un cuadro o la contemplación de un paisaje. Pero Sócrates le decía que esos no eran la belleza en sí. Del mismo modo preguntaba sobre la justicia, el bien, el valor, etc. Las personas finalmente tenían que reconocer su propio desconocimiento. Sócrates tenía una frase: «Solo sé que nada sé», con la cual aceptaba su propia ignorancia, a diferencia de los otros que creían saber pero en realidad no sabían. Este hombre mayor que andaba preguntando por las calles resultó alguien incómodo para el régimen político. Sócrates fue acusado de descarriar a la juventud, introducir nuevos dioses, por lo que fue condenado a beber un veneno llamado la cicuta. Sócrates pudo haberse retractado y suplicar clemencia, y seguramente hubiera salvado su vida, pero prefirió morir por sus ideas. Aquí finaliza la carta. Lo siguiente que recibe Sofía es una cinta de video. Ella lo ve y aparece la antigua Atenas con el Partenón y la Acrópolis. Hay gente de la época caminando y ve a Sócrates y Platón dialogando. Pues bien, esta parte fantástica de la novela, El mundo de Sofía, entiendo que el autor intercaló la historia de la filosofía con partes, digamos, extrañas, como también veremos más adelante. Pero retomando la novela, Sofía, después de ver el video, recibe otra correspondencia. Lee que Platón fue un discípulo de Sócrates y admiraba a su maestro. Escribió varios libros, teniendo en casi todos a Sócrates como protagonista. Platón dio un paso más, no se conformó con solamente cuestionar las supuestas definiciones que los demás creían poseer, tampoco en buscar interminablemente la verdad, sin arribar jamás a ella. Platón afirmaba que sí existen verdades absolutas, que no se encuentran en este mundo cambiante, corrupto, injusto, sino en el mundo de las ideas. Es en este mundo ideal donde se encuentra la justicia en sí, la belleza en sí, el bien en sí, etc. También se encuentran el caballo perfecto, el cuadrado perfecto, el círculo perfecto, etc. Todo lo que el hombre capta con sus sentidos está distorsionado. Vivimos en una realidad aparente. El individuo que empieza a darse cuenta de esto tratará de conocer las cosas verdaderas y las dirá a sus congéneres, que viven en una ilusión, en la falsedad. Pero no es escuchado y más bien puede terminar asesinado por alterar el sistema impuesto, como le sucedió a Sócrates. A Platón le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza, en la moral y la sociedad. Y a decir verdad, precisamente por eso tenemos a los filósofos. No están para elegir a la chica más guapa del año, ni los tomates más baratos del jueves, razón por la cual no son siempre tan famosos, dice la carta. En la siguiente correspondencia, Sofía lee sobre Aristóteles. Vivió en los años del 384 al 322 a.C., fue alumno de Platón durante 20 años. Aristóteles se oponía a la existencia de un mundo de las ideas. Lo que su maestro había concebido era producto de las observaciones hechas en este mundo terrenal. No hay un cuadrado ideal, ni caballo ideal, es decir, nada fuera de la mente del hombre. Aristóteles fue un entusiasta observador de la naturaleza, interesándose por las cuestiones físicas y biológicas. Lo que el hombre aprende, según Aristóteles, lo obtiene de las impresiones que recibe a través de los sentidos, así que los sentidos corporales no deben ser menospreciados. No existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, decía Aristóteles. Respecto a Dios, Aristóteles lo considera como el generador del movimiento. Es el primer motor que permanece inmóvil. Es el que puso en marcha el movimiento de los planetas y las estrellas. Ojo que el Dios aristotélico no es creador, no creó la materia. En esto radica la gran diferencia con el Dios cristiano.
Por último, Aristóteles señala que el bien supremo de los hombres es la felicidad. Esta felicidad se alcanza mediante la actividad. El hombre debe realizar una actividad que considere su función propia. Haciendo una analogía con el cuerpo, la función del ojo es la visión, del pie es caminar, etc. Y así tenemos que cumplen una función el zapatero, el carpintero y demás personas. Pero la actividad que brinda mayor felicidad es la que corresponde al ejercicio pleno de la razón, siendo esta, la razón, la única característica que diferencia al hombre de las bestias. Entonces, la mejor felicidad es la vida teorética o contemplativa, a la que aspira todo verdadero filósofo. Aunque se es hombre y mortal, no hay que tener sentimientos humanos y mortales, sino que es necesario inmortalizarse en lo posible y vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros, dice Aristóteles. Sofía va al colegio, tiene un examen de religión, responde según su criterio y el profesor le dice, después de calificar, que las respuestas son muy maduras y personales. No sabe si reprobarla o ponerle buena nota. Sofía le dice que ha empezado a estudiar filosofía. El profesor le pondrá una excelente nota, pero para el siguiente examen le dice que estudie también las lecciones de clase. Antes de que Sofía se ponga a leer la subsiguiente carta, ya había recibido una carta anterior en la que aparecía el nombre de Hilde. Sofía pensó que el remitente se había equivocado. Ahora la correspondencia sí llevaba su nombre. Empezó a leer. Después de los filósofos de la naturaleza y de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, la filosofía entró a una etapa de especulación moral. Las principales corrientes que aparecen en esta etapa son los cínicos, los estoicos, los epicúreos y los neoplatónicos. La filosofía cínica fue fundada por Antístenes alrededor del año 400 a.C. Los cínicos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de cosas externas, tales como el lujo, el poder político o la buena salud. La verdadera felicidad no consiste en depender de esas cosas tan fortuitas y vulnerables, y precisamente porque no depende de esas cosas, puede ser lograda por todo el mundo. El más famoso de los cínicos fue Diógenes, que fue discípulo de Antístenes. Habitaba en un tonel y sus bienes eran una capa, un bastón y una bolsa de pan, nada más. Un día estaba tomando el sol afuera de su tonel y lo visitó el emperador Alejandro Magno, diciéndole a Diógenes que pida lo que quiera, porque su fama de sabio había llegado a sus oídos y él, Alejandro, estaba dispuesto a concederle cualquier petición. Diógenes le pidió que se haga a un lado, porque le tapaba la luz del sol. Aquí se demuestra que Diógenes era indiferente a las riquezas y al poder del emperador, era feliz en su simpleza. Ahora tenemos a los estoicos. Su fundador fue Zenón, alrededor del año 300 a.C. No hay que confundirlo con Zenón de Lea, que ya vimos anteriormente. Les decían estoicos porque Zenón acostumbraba a reunir a sus alumnos bajo un portón, que en griego se dice estoa. Los estoicos pensaban que cada ser humano es como un mundo en miniatura, un microcosmos, que a su vez es reflejo del macrocosmos. Entonces el individuo está conectado con el universo, y las leyes que rigen en el universo le rigen también a él. Así que nada de lo que sucede al hombre es por casualidad o por azar. El hombre debe asumir con serenidad las cosas buenas o malas que le ocurren. Respecto a los epicúreos, se preocuparon por la felicidad, y esta consistía en el placer. El comer, el beber, el divertirse causan placer, y el hombre debe sentirse satisfecho por experimentarlo. Sin embargo, si se excede en el placer, este placer se transforma en sufrimiento, así que Epicuro enseñaba un placer moderado. No se refería únicamente a los disfrutes sensuales, sino también a los valores, como la amistad, el valor, la contemplación del arte, etc. Epicuro decía: la muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. Ahora pasamos al neoplatonismo. Fue fundado por Plotino en el siglo III después de Cristo. El neoplatonismo tiene dos características capitales, y son el panteísmo y su oposición al materialismo. El principio de su jerarquía filosófica es el uno, que corresponde al ser, o al bien, o a la divinidad. Estos nombres son sinónimos. Del uno proceden por emanación todas las cosas. En primer lugar, el nous, que es el mundo del espíritu, de las ideas. Después viene el alma del mundo, que está presente en todos los seres, tanto animados como inanimados. Y el tercer lugar de la jerarquía, la más inferior, es la materia, que es casi un no ser. El alma ha de liberarse de la materia y así evitar las reencarnaciones. Puede haber momentos en que el alma de un hombre siente estar fuera de sí. Esto se llama éxtasis. Aquí el alma se funde, al menos por un momento, con la divinidad, con el uno. Plotino compara al universo con una luz,
que nace en el uno, y a medida que la luz se desplaza por la oscuridad, va disminuyendo su intensidad en su lucha con la tiniebla, siendo su último resplandor casi extinguiéndose la materia. Sofía pasa un día entero con su amiga Jorunn, conversando de la escuela y del filósofo misterioso. En la siguiente carta, Sofía lee que pronto se encontrarán ella y el filósofo. También menciona a la chica Hilde, a la que Sofía conocerá más adelante. Ahora lee sobre el cristianismo. Primero está Israel, que sufría bajo el yugo romano. Esperaban un Mesías, es decir, un Salvador. Este Salvador se concebía como un liberador nacional que acabaría con los sufrimientos de los judíos bajo el dominio romano. Y es entonces que emerge Jesús en la historia. Predica el perdón de las ofensas, el amor al prójimo, curaba leprosos, resucitaba muertos, absolvía pecados, enseñaba que el reino de Dios está cerca. En fin, su enseñanza era de amor y paz entre los hombres. Jesús resaltó que ningún hombre puede hacerse merecedor de la misericordia de Dios por sí mismo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús predica las severas exigencias éticas en el Sermón de la Montaña, no lo hace solo para mostrar lo que es la voluntad de Dios, sino también para mostrarnos que ningún hombre es justo ante Dios. Lo condenaron a morir crucificado. Según la tradición cristiana, resucitó el tercer día, apareciéndose a sus apóstoles, dándoles sus últimas indicaciones. El cristianismo se propagó por la acción principal de Pablo, quien no fue uno de los 12 apóstoles, pero recibió una revelación divina, en la que se le apareció Jesús, convirtiéndose Pablo en un entusiasta divulgador del cristianismo, viajando por varios lugares, incluyendo Atenas, en donde conoció el Areópago, que era un tribunal a la que Pablo fue invitado a dar su discurso. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero otros se burlaron. Pablo viajó a Roma a continuar predicando, pero fue encarcelado, de donde solo pudo enviar cartas, llamadas epístolas, y finalmente murió decapitado. Después de leer la carta de Alberto, que así se llama el filósofo que él ha estado escribiendo, pasan unos días y Sofía recibe una llamada telefónica. Es Alberto que le dice que están siendo cercados por el padre de Hilde, quien es la chica mencionada en algunas cartas y que Sofía consideró como una equivocación en la correspondencia. Alberto le dice que a partir de ahora ya no le escribirá, sino que deberán encontrarse. La cita en una iglesia a las 4 de la madrugada y cuelga. Sofía no está segura si debe ir, pero ante su deseo por continuar conociendo la historia de la filosofía y también por conocer al misterioso filósofo, decide acceder a la cita. Ahora, hay que entender que esta parte no suena muy verosímil, pues es difícil que un adolescente acepte encontrarse con un desconocido, más aún a altas horas de la noche. Sin embargo, Sofía ya tiene ciertas referencias de Alberto, y son las cartas de filosofía, en los que demuestra que no es un delincuente, sino un hombre investigador de la verdad. Sofía le avisa a su madre que pasará la noche en casa de su amiga Jorunn, como en otras ocasiones lo había hecho. Encontrándose en la habitación de su amiga, Sofía se escabulló en silencio para no despertar a los padres de Jorunn, y fue a la iglesia indicada. Logra ingresar, pues la puerta no estaba asegurada, y ve a un hombre con un hábito marrón de monje. Comprende que es Alberto, y este le empieza a hablar de la Edad Media. El cristianismo influyó poderosamente en todos los aspectos de la vida, y la filosofía no fue ajena. Tenemos a la patrística, que viene a ser la especulación de los padres de la iglesia, en los primeros siglos del cristianismo. El propósito inicial de los cristianos no es intelectual ni teórico. Estos tuvieron que hacer filosofía, sobre todo, para contrarrestar las herejías y la reacción intelectual del paganismo. Como hemos visto hasta ahora, tanto los filósofos presocráticos como los que aparecieron posteriormente explicaban las interrogantes del mundo mediante la razón. Al menos esa era la intención. Pero los cristianos de los primeros siglos buscaron la conexión entre fe y razón, entre la filosofía griega y la religión cristiana. Es en el siglo IV después de Cristo cuando la patrística alcanza su plena madurez, y también es el momento en que las herejías han alcanzado su mayor agudeza. El pensamiento cristiano ha adquirido profundidad y claridad, y al mismo tiempo vigencia social en el Imperio Romano. El mundo antiguo está en su última etapa. Los bárbaros están llamando desde hace tiempo a todas las puertas del Imperio Romano. En este momento aparece San Agustín, máximo representante de la patrística, que asume en su personalidad el mundo antiguo al que todavía pertenece y la época moderna que va anunciando, y cuyo punto de arranque es el mismo. Agustín nació en Tagaste, en el continente africano. Leyendo el Hortensio de Cicerón, empieza su interés por la filosofía. Anhelando llegar a la verdad, lee la Biblia, pero le parece pueril y la soberbia frustra este primer contacto con el cristianismo. Entonces va a buscar la verdad en la secta maniquea. El maniqueísmo, cuyo fundador fue Manes, que vivió a inicios del siglo III después de Cristo, divulgaba la creencia de dos fuerzas que rigen el mundo, y son el bien y el mal, la luz y la oscuridad, en suma, Dios y el diablo.
Agustín al principio acepta con entusiasmo esa dualidad que se equivalen, es decir, ambas fuerzas opuestas están en igual proporción y luchan entre sí. Por eso la vida entera es una lucha de dos principios inconciliables. Agustín va a encontrar al transcurrir el tiempo lo injusto que es la equivalencia del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Desencantado del maniqueísmo, empieza a oír los sermones del obispo Ambrosio. Descubre entonces la superioridad de la escritura y, sin ser aún católico, se aleja de la secta de Manes. Por último, ingresa como catecúmeno en la iglesia. Desde entonces se va aproximando cada vez más al cristianismo, estudia a San Pablo y a los neoplatónicos, y el año 386 es para él una fecha decisiva. Siente en un huerto de Milán una crisis de llanto y desagrado de sí mismo, de arrepentimiento y ansiedad, hasta que oye una voz infantil que le ordena: toma y lee. Agustín coge el Nuevo Testamento y al abrirlo lee un versículo de la Epístola a los Romanos que alude a la vida de Cristo frente a los apetitos de la carne. Se siente transformado y libre, lleno de luz. El obstáculo de la sensualidad desaparece en él. Agustín es ya totalmente cristiano. Se vuelve un escritor prolífico. Entre sus muchas obras están las Confesiones, en donde describe su vida descarriada, antes de ser cristiano, y su conversión. Y escribe su obra más importante, La ciudad de Dios, en el que la historia de la humanidad es una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Estas dos ciudades no son ciudades políticas delimitadas una de otra. Ambas luchan por el poder en cada persona. No obstante, la ciudad de Dios está presente de un modo más o menos claro en la Iglesia, y la ciudad terrena está presente en los estados políticos, por ejemplo en el Imperio Romano, que se desintegró precisamente en la época de San Agustín. No existe ninguna salvación fuera de la Iglesia, se había dicho ya antes de San Agustín, y la ciudad de Dios se identificó por tanto con la Iglesia como organización. Continuando con el tiempo, ya estaban establecidas las bases de la filosofía cristiana, pero los árabes, seguidores de su profeta Mahoma, conquistaron Medio Oriente y avanzaron hacia Europa, conquistando varios territorios, entre estos España, en el que permanecieron por 8 siglos, divulgando los conocimientos árabes, como los números arábigos, la preparación de medicinas, el uso de técnicas de guerra y la divulgación de la filosofía griega, especialmente la filosofía aristotélica. Aristóteles significaba un problema para el cristianismo, pues el sistema filosófico aristotélico era profundo y muy bien estructurado, imposible de ignorarlo. ¿Cómo conectar la filosofía aristotélica con la teología cristiana? El que lo hizo fue Santo Tomás de Aquino. Vivió de 1225 a 1274. Nació en la ciudad de Aquino, en Italia, y trabajó como profesor de filosofía en la Universidad de París. Tomás de Aquino pensó que no existe contradicción entre la filosofía y la fe. Usando la razón podemos llegar a las verdades que nos cuenta la Biblia. En este punto, Sofía protesta un poco, pues no entiende cómo a través de la razón se puede concluir que Dios creó el mundo en 6 días, o que Jesús era el Hijo de Dios. Alberto le dice que estas cuestiones son dogmas de fe, es decir, que debemos creer en estas verdades porque así está establecido desde el inicio del cristianismo, y otros dogmas se establecen mediante la revelación. Pero Tomás opinaba que también existen una serie de verdades teológicas naturales. Con esto se refería a verdades a las que se puede llegar tanto a través de la revelación cristiana como a través de nuestra razón innata o natural. Por ejemplo, la verdad de que existe Dios. Ya Aristóteles había hablado de Dios como acto, como forma, como ordenador, pero no como creador a partir de la nada. Santo Tomás demuestra la existencia de Dios de 5 maneras que son conocidas como las 5 vías, y son las siguientes. Vía número 1, por el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro, y este otro se mueve por uno anterior, y así se necesita de otro anterior, y debe existir un motor inicial, que no se mueve, pues de lo contrario nunca se produciría el movimiento. Ante la búsqueda infinita de encontrar el que da origen al movimiento, entonces ese primer motor es Dios. Vía número 2, por la causa eficiente. Todo tiene una causa y lo que experimentamos son los efectos, así que tiene que haber una primera causa, porque si no, no habría ningún efecto, y esa causa primera es Dios. Vía número 3, por lo posible y lo necesario. Se trata de que hay seres que antes no existían, pues aún no habían nacido, y dejarán de existir, así que es posible que nunca hubieran existido. Se toma también para el mundo inanimado, que pudo no haber existido, pero existe, entonces hay algo necesario. Tomás lo llama ente, para que las cosas existentes sean posibles, y ese ente necesario es Dios. Vía número 4, por los grados de perfección. Señala que hay perfecciones, como por ejemplo en el reino mineral se asume que el oro es el más perfecto de los elementos, y en el animal también se puede decir que hay grados. Así como entre los hombres, entonces hay grados de perfección, y el ser más perfecto de todos es Dios. Vía número 5, por el gobierno del mundo. Significa que los seres tienden a un fin y un orden, no por azar sino por la inteligencia que los dirige. Hay un ente inteligente que ordena la naturaleza y le impulsa a su fin, y ese ente es Dios.
Alberto se despide de Sofía, avisándole que en el próximo encuentro el tema será el renacimiento. Ella regresa donde su amiga Jorunn. Antes de encontrarse con Alberto, Sofía recibió una postal, en cuyo interior estaba dirigido para Hilde, pero también se menciona a Sofía. Sofía está cada vez más sorprendida con esa desconocida llamada Hilde. Le cuenta a Alberto lo de la postal y él le dice que no se preocupe tanto, tal vez solo sea un juego de alguien. Empieza con la explicación. Con Santo Tomás, la escolástica alcanzó su máximo apogeo. La escolástica es la enseñanza filosófica y teológica que predominó en la Iglesia Católica hasta el siglo XVII. Como ya hemos visto, con Santo Tomás, la escolástica intentaba conciliar las teorías filosóficas griegas y especialmente las aristotélicas con las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia y con las revelaciones de la Sagrada Escritura. Como dije hace un momento, lo escolástico perduró hasta el siglo XVII, pero fue a fines del siglo XIV donde empezó su debilitamiento y en el siglo XV se acentúa la decadencia de la escolástica. Su actividad se va convirtiendo en un formalismo vacío. Ese desgaste se produjo porque surgieron algunos pensadores como Duns Scott, Roger Bacon y Guillermo de Ockham. En Bacon, por ejemplo, la filosofía y las ciencias no tienen más sentido que explicar la verdad revelada en la escritura. Y para lograr esto hay que apoyarse en la razón y la experiencia. En Bacon hay un germen nuevo, el del interés por la naturaleza. Respecto a Guillermo de Ockham, su postura es radical. Considera que hay una barrera inexpugnable entre la teología y la filosofía. Las verdades de la fe son inaccesibles a la razón, y la filosofía nada tiene que hacer con ellas. Dios no es razón. Es omnipotencia, libre albedrío, voluntad sin trabas, y no puede ser delimitado por la razón. Si Dios quiere, 2 más 3 puede ser igual a 10. Entonces Dios va desapareciendo del horizonte intelectual y deja de ser objeto exclusivo de la mente, como sí lo había sido en la Edad Media. En ese momento comienza el proceso que se puede llamar la pérdida de Dios y cuyas etapas son las de la época moderna. Esta época moderna se puede decir que empezó con el humanismo para posteriormente dar paso al Renacimiento. El humanismo prolifera abundantísimamente. Aumenta la llegada a Occidente de los libros griegos y latinos. La devoción por lo antiguo llega a extremos. El interés por la naturaleza trasciende de su propia esfera. Ya no se contenta el hombre en volverse con ahínco a lo natural. Ahora trata de imponer este carácter a todas las cosas. No solo habrá una ciencia natural, sino un derecho natural, una religión natural, una moral natural, un naturalismo humano. Pero, ¿qué quiere decir religión natural? Es lo que queda de la religión después de quitarle todo lo sobrenatural. Es decir, revelación, dogma, historia sagrada, etc. Con estas concepciones, el hombre se entrega a descubrimientos geográficos como los españoles y portugueses, a invenciones como las de la imprenta, las armas de fuego, a nuevas técnicas de guerra. Hace literatura centrada ya no en Dios, sino en el hombre. También hace nueva filosofía. Todo esto corresponde al Renacimiento. Surge el método científico con Galileo Galilei. Previo a Galileo, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico había escrito un libro en el que señalaba que el Sol era el centro del universo y la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Su libro fue publicado el mismo día que murió. Galileo vivió de los años de 1564 a 1642. Es el fundador de la física moderna, basando su método en la experimentación y confirmando una parte de la hipótesis de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol, aunque no en órbitas circulares, sino elipsoides. Galileo fue obligado por la Iglesia a retractarse. El mismo año que fallece Galileo nace Isaac Newton, quien formula la ley de la gravitación universal e interpreta la totalidad de la mecánica en función de las atracciones de las masas, expresables matemáticamente. Alberto le dice a Sofía que se estará dando cuenta que hay un avance en cuanto a la ciencia, la técnica, las artes, y económicamente muchas familias se volvieron ricas, sobre todo gracias al descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. Sin embargo, había que encontrar una verdad con un nuevo método, ya no basándose en las Sagradas Escrituras ni en la escolástica. Hace su aparición el filósofo francés René Descartes, quien nació en 1596 y murió en 1650. Su obra principal se llamó El discurso del método, y consiste efectivamente en un nuevo método para arribar a la verdad. En forma concisa, Descartes se pregunta si todo lo aprendido no es cierto, es decir, si sus conocimientos son o no verdaderos. Duda de lo aprendido por los libros, los profesores y también lo aprendido por los sentidos. Esta duda con la que parte Descartes se llama la duda metódica. Ante la incertidumbre de no saber qué es lo cierto, indaga, con gran meticulosidad mental, que de lo único que no puede dudar es de que él existe. Es ahí que nace su famosa frase, pienso, por lo tanto existo. Se da cuenta que en su pensamiento hay otra idea evidente, aparte de que él existe, y es la idea de Dios. Y esta idea no puede provenir de Descartes, ya que es imperfecto. Admitir que lo perfecto proviene de lo imperfecto conllevaría a afirmar que algo proviene de la nada. Por lo tanto, esta idea de Dios solo puede provenir de aquel ser sumamente perfecto. Luego, Dios existe.
Los conocimientos que adquirimos están garantizados de que no son un engaño, justamente porque Dios, que es todo verdad, justicia y bondad, no permitiría que vivamos en la mentira. Vemos que Descartes concebía a Dios como un ser que creó todo, colocó sus leyes, y el hombre vive de acuerdo a dichas leyes, y conoce, aprende lo que está fuera de él. Lo que está afuera, lo que posee 3 dimensiones, Descartes lo llama la res extensa, y la conciencia del hombre, que puede considerarse el alma, es la res cogitans, ambas creaciones de Dios. Posteriormente aparece el filósofo Baruch Spinoza, nacido en 1632 y fallecido en 1677. Él no estaba de acuerdo con Descartes respecto a la idea de que Dios está separado de su creación. La res extensa y la res cogitans son atributos de Dios, por ende, Dios está en todas partes, incluyendo en el hombre. Spinoza es panteísta. Las leyes de la naturaleza es la manera en que Dios dirige al mundo, desde adentro. Así que todo lo que vemos son manifestaciones de Dios. En este punto Sofía se muestra bastante sorprendida, pues Alberto le hace ver que ella siempre ha vivido según las leyes naturales, así que también es una manifestación de Dios. Sin embargo, al poseer un alma, el hombre no se siente completamente libre, ya que el cuerpo tiene sus, digamos, trabas para el alma. Concluyendo su explicación, Alberto llama a Hilde a Sofía. Le empieza a decir que es probable que ambos sean personajes del relato de un hombre al que llaman el mayor, quien es el padre de esa chica llamada Hilde. Entonces podemos notar la comparación con la filosofía de Baruch Spinoza, donde Alberto y Sofía son productos de la mente del mayor, al igual que la madre de Sofía, su amiga Jorun, su colegio, su casa y todo su mundo. Ella admite que es una posibilidad. La siguiente vez, Sofía va a la casa de Alberto, que se denomina la cabaña. En la entrada está el perro del filósofo, que se llama Hermes. El perro la saluda en el idioma de Sofía, y ella se sorprende. Le cuenta a Alberto lo que pasó, y él le dice que es una broma del mayor. Se ve que a partir de ahora están convencidos de que son personajes creados por el mayor. No quieren seguir pensando en el tema y Alberto se pone a hablar de John Locke, nacido en 1632 y murió en 1704. Pertenece a la corriente empirista. El empirismo surge como reacción contraria al racionalismo cartesiano. Locke señala que el origen del conocimiento es la experiencia a través de los sentidos. Las ideas no son innatas, el alma es como una tabula rasa, es decir, como una tabla lisa en la que nada hay escrito. Las ideas proceden de la experiencia y esta puede ser de 2 clases, la percepción externa llamada también sensación y la percepción interna llamada también reflexión. Esta reflexión opera sobre un material aportado por la sensación. Todas las ideas, incluso la idea de Dios, proceden de la experiencia mediante sucesivas abstracciones, generalizaciones y asociaciones. Ahora tenemos a David Hume. Nació en Escocia en 1711 y murió en 1776. El empirismo de Hume llega a su extremo y se convierte en sensualismo. Según él, las ideas se fundan necesariamente en una impresión de los sentidos. Respecto a las causas y efectos, estos se producen por repetición, y los hombres asociamos esas repeticiones creyendo que ahí hay una causa con su efecto. Por ejemplo, vemos salir el sol todos los días, y pensamos que mañana sucederá lo mismo, con toda seguridad, porque creemos que existe una ley astronómica que lo produce. Pero en realidad es la costumbre de haber visto toda la vida que el sol aparece al amanecer lo que provoca que creyésemos que así sucederá mañana. Con esta línea de razonamiento, Hume llega al escepticismo en cuanto al conocimiento en sí, y con respecto a ideas como Dios y alma, solo queda la especulación. Un tercer empirista fue Berkeley. Nació en Irlanda en 1685 y murió en Inglaterra en 1753. Fue un obispo anglicano. Señala que las impresiones sensibles son en realidad ideas puestas por Dios, puestas en mí, y así se produce el conocimiento. La materia no existe. El mundo es una nada, un vacío, que existe únicamente cuando yo lo percibo. Así que solo existe gracias a mi percepción. Y esta percepción, como ya dije, me la da Dios. Después de explicar estos 3 filósofos, Sofía va a su casa y abraza a su madre, convencida de que el mundo de ambas no es material, sino una abstracción mental del mayor. A partir de ahora hace su aparición la adolescente Hilde. Resulta que la historia de Sofía y Alberto había sido escrita por el papá de Hilde y le había enviado a su hija como regalo de cumpleaños número 15. Hilde cogió el paquete de hojas anilladas y se puso a leer. Por momentos aparece la madre de Hilde y su hija le dice que está leyendo lo que su papá le envió. La madre la deja en paz y Hilde continúa leyendo. Llega la parte en donde Alberto termina de explicarle sobre el empirista Berkeley. Después se separan y estando Sofía en su casa recibe una llamada telefónica de Alberto. Él le dice que el mayor fue el creador de la lluvia de anoche. Alberto tiene un plan para liberarse del control del mayor, pero primero debe explicarle a Sofía lo que es la Ilustración, Kant, el romanticismo, Hegel, Kierkegaard, Marx, Darwin y Freud, y también un poco de Sartre.
Alberto no lo dice, pero yo como lector del libro puedo opinar que a medida que Sofía aprende más, se volverá menos corporal, pero sí más abstracta. Es decir, su conciencia se expandirá y podrá independizarse de la mente del mayor. La pregunta es, ¿lo logrará? Pues sigamos con el desarrollo. Sofía va a la cabaña y Alberto le explica que la física de Galileo y Newton y de otros físicos demostró que la naturaleza está organizada racionalmente y las ideas pueden ser también organizadas por la razón, como lo demostró Descartes. Los filósofos de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, consideraron como meta construir con una base racional la moral y la religión. Lo primero que debían hacer es ilustrar a la masa del pueblo, es decir, hacer pedagogía. Los ilustrados suponían que la miseria y la opresión se debían a la ignorancia y a la superstición. Un filósofo importante es Rousseau. Él creía que la religión debe ser un retorno a la naturaleza. Si queremos ser buenos, debemos reencontrarnos con nuestra esencia, que viene a ser el hombre natural, que no ha sido deformado por la civilización. Ahora, ¿cómo es que se dio el cambio de una vida natural hacia una vida de sociedad? Según Rousseau, desde el estado de naturaleza, los hombres hacen un contrato tácito, llamado contrato social, que es el origen de la sociedad y del Estado. Las voluntades individuales se suman para elegir a los que deben dirigirlos. Así nacieron los sistemas políticos. En consecuencia, no hay un mandato divino o jerarquía sagrada para que tal sistema domine. Rousseau murió en 1778, antes de iniciarse la Revolución Francesa, pero sus ideas contribuyeron esencialmente a gestarla y han influido largamente en la historia política europea. Podemos decir que gracias a los filósofos de la Ilustración se crearon leyes de igualdad y libertad para todos los hombres, que fueron plasmadas en la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa de 1789. Alberto ahora le habla de Immanuel Kant, que nació en 1724 en Prusia, hoy Alemania. Es el mayor representante de la Ilustración. Kant se interesa en cómo es que la razón conoce. No todo lo que aprendemos podemos llamar conocimiento. Hay que hacer una distinción entre lo que es y lo que no lo es. Los conocimientos se expresan mediante juicios. Estos son de dos clases, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los analíticos no añaden nada nuevo al sujeto del enunciado. Por ejemplo, los cuadrúpedos tienen 4 patas, los triángulos poseen 3 lados. Estos dos ejemplos son juicios analíticos. Los juicios sintéticos sí aportan nuevo conocimiento y son los que la ciencia emite. Los juicios sintéticos se pueden dividir en dos clases, juicios sintéticos a priori y juicios sintéticos a posteriori. En los juicios sintéticos a priori, el conocimiento se produce sin recurrir a la experiencia de los sentidos. Aquí se encuentran, por ejemplo, los teoremas matemáticos, como el teorema algebraico, en el que en una ecuación cuadrática, si el discriminante es menor que 0, las raíces no son números reales. Para demostrar este teorema se usa el puro análisis mental. Ahora bien, los juicios sintéticos a posteriori se obtienen mediante la experiencia. Y estos son propios de las ciencias fácticas, como la física, la química, la biología, la geología, etc. Por ejemplo, en la física decimos que los metales se dilatan por acción del calor, y este conocimiento se obtuvo al experimentar con metales reales siendo calentados. Sin embargo, estos conocimientos del mundo, incluyendo el hombre, son conocimientos de fenómenos. La mente humana no puede llegar a conocer la realidad en sí, llamada noumeno. Esto sucede porque el hombre posee formas a priori de la sensibilidad, que significa que posee capacidades para captar lo sensible. Estas formas a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. Entonces lo que conocemos es interpretación del mundo, mas no el mundo en sí. Como dije, este es el noumeno. Ahora, respecto a la moral, Kant señala que la característica fundamental del hombre es la razón. Digamos que el hombre alcanza su plenitud cuando es la razón la que lo guía. Por ende, será más auténtico y libre cuando vive de acuerdo a la razón, y no según sus tendencias irracionales como pueden ser el egoísmo, la avaricia, la sensualidad, los vicios, etc. La mejor forma de vivir según la razón es mediante el cumplimiento del deber, un deber producto de un análisis racional. A ese cumplimiento del deber Kant lo llamó el imperativo categórico. El hombre no debe actuar buscando beneficios materiales y tampoco emocionales. Debe actuar porque es su deber hacerlo, y punto. Esto conlleva a que el hombre no debe utilizar a las personas con el fin de conseguir ventajas para sí mismo. Después de leer hasta aquí, Hilde se fue a dormir. Al día siguiente continuó leyendo. Sofía va a la cabaña a encontrarse con Alberto. Él empieza a hablar del romanticismo, que fue la última gran época cultural europea, que abarcó la literatura, la filosofía, la ciencia y el arte. Empezó a fines del siglo XVIII y duró hasta mediados del siglo XIX. Surgió en Alemania como una reacción contra el culto a la razón de la Ilustración. Después de Kant y su fría razón, era como si los jóvenes alemanes respiraran aliviados. Sofía pregunta qué pusieron en lugar de la razón. Alberto le dice que los nuevos lemas fueron sentimiento, imaginación, vivencia y añoranza.
Pero no todos los románticos se oponían a Kant, más bien muchos eran partidarios del filósofo, pues el maestro había dicho que hay algo desconocido en el mundo, llamado noumeno, que no es captado por la razón, pero existe. Por otro lado, Kant había señalado la importancia del yo para conocer. Ahora cada individuo tenía libertad para dar su propia interpretación de la existencia. Los románticos aprovecharon esta libertad convirtiéndola en un culto casi desenfrenado al yo, lo cual condujo a una revaloración del genio artístico. Algunos románticos añoraron los tiempos pasados, por ejemplo la Edad Media, que fue vilipendiada en la Ilustración. Los románticos también añoraban culturas lejanas, por ejemplo Oriente y sus misterios. También se sentían atraídos por la noche, por el amanecer, por viejas ruinas y por lo sobrenatural. Se interesaban por lo que podríamos llamar los aspectos oscuros de la existencia, es decir, lo enigmático, lo tétrico y lo misterioso. Sofía está encantada por todo lo que oye. Alberto sigue explicando. Los románticos típicos eran hombres jóvenes, muchos de ellos estudiantes, aunque quizás no se ocuparon demasiado de los estudios en sí. Tenían una mentalidad expresamente antiburguesa y solían hablar de la policía o de sus arrendadores como filisteos o simplemente como el enemigo. Los románticos tenían varios rasgos comunes con la cultura hippie que surgió 150 años más tarde. Sofía pregunta si sus características eran flores, pelo largo, música de guitarra y pereza. Alberto dice que sí. Además se ha dicho que la ociosidad es el ideal del genio y la pereza una virtud romántica. Era la obligación del romántico vivir la vida o soñar para alejarse de ella. El comercio cotidiano y los quehaceres de todos los días eran cosa de los filisteos. Terminando la explicación del romanticismo, Alberto le dice a Sofía que como son personajes escritos por el mayor, existe una posibilidad de emanciparse, salir de la mente del mayor, y para lograrlo deben contar con la ayuda de Hilde, la hija. La ayuda consistirá en que el mayor se concentre en su hija, sobre todo el día de su cumpleaños número 15, y ya no necesite más a Alberto y Sofía. A partir de entonces, el filósofo y su alumna viajarán como seres inmateriales. Ahora, hay que entender que esta parte resulta inverosímil, fantasiosa, pues creo que es obvio, el autor del mundo de Sofía busca captar la atención de los adolescentes, creando situaciones fantásticas, que yo las he obviado en mayor parte porque no me parecieron relevantes, como es la aparición del genio de la lámpara de Aladino, Caperucita Roja, una sirena, Winnie Pooh y otros personajes. Bueno, Hilde retoma la lectura. Ahora Alberto y Sofía están otra vez en la cabaña. Toca hablar de Hegel. Friedrich Hegel nació en Prusia en 1770 y murió en 1831. Para Hegel, la filosofía de su tiempo procuraba no tanto evidencia, sino más bien edificación. La filosofía se ha ido tiñendo de vaga generalidad, de profundidad inútil, hasta convertirse en simple entusiasmo, en neblina. La filosofía tiene que protegerse de querer ser edificante, decía Hegel. La filosofía debe convertirse en ciencia, despojarse de su nombre de amor a la sabiduría y convertirse en sabiduría efectiva. Hegel reflexiona acerca de la historia. Lo que antiguamente se consideraba verdad con el tiempo desaparece y se asumen nuevas verdades. La razón que acompaña a la humanidad a lo largo de la historia Hegel la llamó espíritu universal, que con el tiempo va evolucionando. Por ejemplo, hasta hace poco más de 2 siglos, la esclavitud era razonablemente aceptada, pero actualmente ya no. El espíritu universal ha cambiado, evoluciona hacia una comprensión de sí mismo cada vez mayor. Según Hegel, la historia trata de que el espíritu universal despierte lentamente para tomar conciencia de sí mismo. Ese despertar es un avance en el pensamiento, en la filosofía. En la historia se producen 3 fases del conocimiento. Se llaman tesis, antítesis y síntesis. Es decir, alguien afirma algo, es la tesis. Luego aparece otro que niega la tesis, es la antítesis. Posteriormente surge una conciliación entre los 2 enunciados, es la síntesis. Por ejemplo, los heliáticos de la antigua Grecia decían que no existía el cambio, aunque nuestros sentidos digan que sí. Luego apareció Heráclito, diciendo que solo existen cambios, que nada es perenne. Tenemos la tesis y la antítesis. Fue Empédocles, con su filosofía de los 4 elementos que se combinan para crear la realidad, quien explicó que solo cambia la composición, mas no los elementos en sí. Empédocles fue la síntesis. De similar manera pasa con Descartes, la tesis, y luego Hume, la antítesis, y finalmente Kant, la síntesis. Y la teoría kantiana es recibida como una nueva tesis, que provocará una nueva antítesis, resultando en una síntesis. Así avanza el conocimiento, se dice por las tríadas. Ahora, el espíritu universal se manifiesta en el individuo, que es la escala inferior. Los individuos conforman familia, sociedad y estado. Aquí el espíritu universal se encuentra en la segunda escala y alcanza la tercera escala, la superior, que es cuando el espíritu universal alcanza el autoconocimiento en la razón absoluta. Y esta razón absoluta es el arte, la religión y la filosofía, y de estos 3 la filosofía es la forma más elevada de razón.
La chica Hilde está algo emocionada por la proximidad de su cumpleaños, también número 15, igual que Sofía. Espera la llegada de su padre y conversar sobre la novela que él escribió. Hilde retoma la lectura. Alberto se pone a explicar al filósofo danés Søren Kierkegaard. Vivió de 1813 a 1855. Kierkegaard apela al cristianismo para comprender el ser del hombre. Insiste en el concepto de angustia, que pone en relación con el pecado original y en la cual el hombre se siente en soledad. Esto lo lleva a hacer una antropología determinada por la idea de existencia. Kierkegaard rechaza la eternización que el hegelianismo introduce en la filosofía, porque este pensamiento abstracto absoluto deja fuera la existencia, esto es, el modo mismo de ser del hombre, de todo hombre, incluso del propio pensador abstracto. El hombre en realidad es algo concreto, temporal, en devenir, situado en ese modo de ser que llamamos existencia, por un cruce de lo temporal y lo eterno, sumergido en la angustia. Kierkegaard, desde supuestos religiosos, toca la realidad humana en su núcleo, rigurosamente individual y personal, sin sustituirla por una abstracción, como es el hombre en general. La existencia de la que habla es la mía, en su concreta e insustituible singularidad. Justamente, las generalidades y abstracciones, pensaba Kierkegaard, habían aniquilado la pasión de la época que le tocó vivir. Reaccionó especialmente contra la falta de entusiasmo dentro de la iglesia y criticó vivamente lo que nosotros llamamos religión de domingo. También pensaba que en la vida del hombre se presentan tres estados o fases. La primera es la fase estética, que corresponde al que vive para el placer de los sentidos, para las diversiones y las distracciones. Después, si es que se harta de esta fase, el sujeto pasa a la fase ética, en donde vivirá de acuerdo a normas, leyes, abstracciones, ignorando, o mejor dicho, tratando de ignorar su mundo interno, su constitución de individuo concreto. Si se vuelve más consciente, el hombre pasará a la fase religiosa, en lo que lo importante es la relación con Dios. Y aunque puede ser, como dijo Kierkegaard, terrible caer en las manos de Dios, es cuando por fin el ser humano encuentra la paz a su angustia existencial. Hilde dejó de leer y fue a llamar por teléfono a varios amigos para darle el recibimiento de bienvenida a su padre cuando éste llegue de viaje. Después Hilde fue al cine a distraerse y en la noche, estando en su habitación, continúa leyendo. Alberto le explica a Sofía que así como Kierkegaard fue un estudioso de la filosofía de Hegel, Carlos Marx también lo fue. Marx nació en la Renania alemana en 1818 y falleció en 1883. Marx observó que los filósofos simplemente han interpretado el mundo de modos distintos, lo que hay que hacer es cambiarlo. La filosofía de Marx tiene por tanto una finalidad práctica y política. Una parte fundamental de su filosofía es que las condiciones materiales de la sociedad son las que deciden cómo pensamos. No es como Hegel decía, de que el espíritu universal mueve la historia y organiza el mundo. Al contrario, decía Marx, son las condiciones materiales y los acontecimientos históricos los que van creando el espíritu universal. Marx subrayó especialmente las fuerzas económicas de la sociedad como las que crean los cambios y de esa manera impulsan la historia hacia adelante. Por ejemplo, en la antigüedad la filosofía empezó a darse a conocer gracias a hombres que tenían tiempo para reflexionar, podían estudiar y analizar, pues las condiciones económicas les permitían hacer eso. En cambio, los esclavos debían trabajar duro, teniendo apenas tiempo para descansar. Entonces, el pensamiento filosófico de esa época y de las que vinieron posteriormente buscaban conocer, interpretar el mundo, mas no transformarlo. Marx llamó base de la sociedad a las condiciones materiales y económicas, y a la religión, la moral, el arte, la ciencia, la filosofía y las instituciones políticas, Marx las denomina como la superestructura de la sociedad. Se puede hacer una analogía y señalar que así como existen la base y la superestructura, a lo largo de la historia han existido dos clases. En la antigüedad estaban el ciudadano libre y el esclavo. En el feudalismo, el señor feudal y el siervo. Y en el capitalismo está el burgués o capitalista y el obrero o proletario. Marx piensa que el sistema capitalista llegará a su fin tarde o temprano, por dos razones. Por un lado, los obreros van tomando conciencia de su rol importantísimo, así que mediante coordinaciones, estudios, uniones a nivel nacional e internacional, van ocupando el puesto direccional que merecen en la economía y desarrollo de su sociedad. Y por otro lado, en el sistema capitalista, el dueño de la empresa obtiene excedentes de producción, es decir, obtiene más de lo que les hace creer a sus obreros. Por eso la retribución que recibe el trabajador nunca es equivalente a su esfuerzo laboral, siempre es inferior. Con ese dinero sobrante, aparte de los lujos que compra para él y su esposa e hijos, el capitalista usa otra parte para modernizar la empresa, comprando maquinaria nueva, y no necesita ya tantos empleados. Entonces se necesitará cada vez menos mano de obra, y habrá más y más desempleados.
Esta situación generará conflictos sociales. También está el hecho de que esa competencia entre capitalistas por optimizar sus productos hará que se invierta más y más en los costos de producción y se recorte el sueldo de los obreros. Estos serán tan pobres que ya no podrán comprar nada. Este será el punto de una revolución. Los proletarios se levantarán tomando el control de los medios de producción. Se producirá la dictadura del proletariado y posteriormente llega la sociedad sin clases, el comunismo, que según Marx ya había existido en la prehistoria antes de la división en clases sociales. Hilde se quedó dormida y en la mañana del domingo, al despertarse, continúa leyendo. Alberto le dice a Sofía que por esos mismos años que vivió Marx, también vivió el inglés Charles Darwin. Nació en 1809 y murió en 1882, un año antes de que Marx también muriera. Darwin publicó un libro titulado Del origen de las especies por medio de la selección natural. En su obra sostiene que la variabilidad de las especies puede tener su origen en ancestros comunes. Darwin fue influenciado por la teoría malthusiana. Malthus fue un economista que señalaba que la población humana aumenta en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta en progresión aritmética, y esto provocaría a corto plazo un desabastecimiento que solo se solucionaría si se desatan enfermedades o guerras que disminuyesen la población humana. Posteriormente, Malthus rectifica la solución propuesta y reconoce otras soluciones como el control de la natalidad, abstinencia sexual o incremento en la investigación para la obtención de nuevos recursos alimentarios. Darwin sostiene que al faltar el alimento se establece una lucha por la existencia, en la que sobrevive el más apto, produciéndose una selección natural. Plantea como factores de la transformación de las especies a la variabilidad, la adaptación, la lucha por la existencia y la herencia de los caracteres. Alberto pasa a hablar de Sigmund Freud. Hay que aclarar que tanto Darwin como Freud no fueron filósofos, pero sus ideas tuvieron gran influencia en la cultura contemporánea y la siguen teniendo. Freud nació en 1856 y murió en 1939. Es el fundador del psicoanálisis. Esta teoría psicológica incluye tanto la descripción de la mente humana en sí como un método de tratamiento de enfermedades nerviosas y psíquicas. Freud considera que la mente humana tiene tres áreas diferentes y son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. En el inconsciente se hallan todos los recuerdos de las cosas que ha experimentado el individuo cuando era niño, tanto experiencias positivas como negativas. Los pensamientos inconscientes están ligados generalmente con la satisfacción de necesidades corporales, como comer, dormir, placer, o también con necesidades de poder, compañía, etc. El preconsciente es la zona en donde están los pensamientos casi listos para hacerse conscientes, pero que aún no lo son. En el consciente se encuentran todos los pensamientos que van a dirigir la actividad del hombre. Además, regula sus necesidades corporales internas inconscientes. Freud llegó a creer que la gente es consciente de un número pequeño de pensamientos y deseos. La mayoría restante está en el inconsciente. Freud considera que la conducta del hombre no está únicamente determinada por factores conscientes, sino principalmente por factores inconscientes. En la parte consciente están las ideas que pueden expresarse libremente, y en lo inconsciente aquello que no se puede manifestar claramente por la influencia social. Para Freud, el motor de la vida del hombre es el instinto sexual, al que llamó líbido. Este instinto surge con el nacimiento del niño, pero sus formas de expresión varían durante el transcurso de su desarrollo. En cada etapa se presentan crisis que deben ser resueltas, para que el individuo pueda entrar a la siguiente etapa cronológica sin dificultad alguna. Las crisis se producen cuando el instinto libidinal es reprimido e impedido de salir al exterior debido a las reglas morales que le impone la sociedad. Este instinto puede expresarse sublimado, es decir, bajo formas que sí son aceptadas por la sociedad, como por ejemplo el modo de vestirse. Es decir, usar ropa es algo impuesto por la sociedad, es una represión, pero no causa crisis en las personas. El acierto de Freud está en la importancia que concede a la niñez, sobre todo a los primeros años. La preponderancia que da a esta etapa del desarrollo tiene su punto débil en que niega el aporte de otras etapas, como la adolescencia, en la formación de la personalidad. Se ha criticado mucho a Freud por su consideración del impulso sexual o líbido como el motor de la vida psíquica del hombre. El individuo no puede ser solo instinto libidinal. Si lo fuese, se identificaría con el animal que actúa solamente en función de sus instintos. Come porque tiene hambre, se mueve porque tiene que moverse, etc. En cambio, en el hombre, los impulsos van a estar dirigidos por su inteligencia y por su voluntad, que los orientan hacia una correcta dirección. El hombre es algo más que un manojo de instintos o impulsos. Hilde hace una pausa, piensa en su padre. Ya falta poco para que retorne de viaje. Su madre se va a trabajar y Hilde continúa leyendo. Sofía ha decidido realizar una pequeña fiesta invitando a sus amigos y a Alberto. Cuando los dos se encuentran, ella lo invita y él acepta. Ahora él se pone a hablar de la corriente filosófica contemporánea llamada existencialismo. El existencialismo tiene sus raíces con Søren Kierkegaard. El filósofo actual más representativo del existencialismo fue Jean-Paul Sartre. Nació en Francia en 1905 y murió en 1980.
Sartre expuso que el hombre no tiene una esencia que lo determine. Con esto negaba el mundo de las ideas de Platón, la existencia de Dios, del alma, de cualquier determinismo. El hombre es pura libertad. Y esto implica que el hombre se hace a sí mismo. Mediante la toma de decisiones va construyendo su vida. Desafortunadamente, muchos se dejan llevar por las opiniones sociales, por tradiciones, por la normalidad, entre comillas, resignados a una vida enajenada, pues lo que hacen no surgió de una decisión, de una toma de conciencia. Sin embargo, aunque esos hombres crean que no se hacen problemas al no tomar ninguna elección, Sartre dice que sí han tomado una decisión y es la de no elegir. Son los inauténticos los que no se responsabilizan de sus acciones, sino que creen que los acontecimientos que les han sucedido son producto del azar, del destino, de la política, de la economía, de Dios, etc. Eso de echarle la culpa al otro no es más que una excusa para no responsabilizarse de sus actos. Ahora bien, Sartre distingue entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es aquello que no busca cambiar, simplemente es, sin más. Por ejemplo, una piedra siempre será una piedra. Si se desintegra por efectos meteorológicos, diremos, hubo una piedra, pero ella nunca dejó de ser piedra. Igual sucede con las plantas y los animales, son seres en sí. En cambio, el hombre posee un ser para sí, que viene a ser la conciencia. Este ser para sí siempre busca algo, anhela algo, no se conforma simplemente con ser. Dicho en otros términos, el hombre siempre está proyectándose al futuro, es la característica de su conciencia. Cuando consigue algo, la alegría le dura poco tiempo, y de nuevo está anhelando otra cosa. Por eso Sartre dice que el hombre es una conciencia desgraciada. Antes de terminar su última explicación filosófica, Alberto le dice a Sofía que a pesar de haber recorrido a grandes rasgos la historia de la filosofía, y a pesar de encontrarse en una época con avances científicos y tecnológicos, y también en derechos humanos, mucha gente actual no conduce su vida, digamos, filosóficamente, no analiza lo verdadero de lo falso, y es por eso que acuden a los horóscopos, la brujería, el espiritismo, a la lectura de cartas y a la pseudoliteratura de la nueva era o New Age. Pero en fin, cada quien es responsable de su vida. Finalmente Hilde termina de leer la obra, consistiendo el final cuando Sofía celebra su fiesta de 15 años, y Alberto y ella se vuelven invisibles, pues han dejado el plano de la hoja y la tinta. Hilde se encuentra con su padre y después de un emotivo abrazo se ponen a conversar, siendo observados por Alberto y Sofía. Hasta aquí el resumen del libro. Ahora, mi opinión respecto a El mundo de Sofía es que está bien estructurado en lo concerniente a la historia de la filosofía. Ha expuesto a los principales filósofos de todos los tiempos, aunque haya faltado Schopenhauer y Heidegger y Nietzsche aparecen apenas en un par de renglones. Pero bueno, las palabras de Alberto en su explicación a la chica Sofía son claras y pueden ser entendidas por cualquier persona, teniendo en cuenta que la filosofía kantiana o la de Hegel no son fáciles de entender de buenas a primeras. Me despido amigos, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanilla para recibir notificaciones. Hasta pronto.